Como lo informamos oportunamente, esta mañana se conoció que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Estamos en contacto con el analista internacional Alberto Rojas, a quien agradecemos por estar junto a nosotros en Mega Noticias. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Sorpresivo? ¿Crees que era realmente la candidata más potente para recibir este reconocimiento internacional? Hay que recordar que había más de 300 candidatos entre personas individuales y agrupaciones. En ese contexto, María Corina Machado sin duda que era una de las figuras que mejores oportunidades tenía de obtener esta gran distinción en Nobel de la Paz. Se hablaba también de la esposa del fallecido Alexei Navalny. Y en general a Donald Trump le daban algo así como 3 a 6% de probabilidades. Por lo tanto, en ese aspecto, la Academia Sueca sin duda que refuerza el valor que tiene el Nobel de la Paz al entregárselo a una figura que sin duda, tal como lo explicaron ellos, representa la lucha por una transición pacífica desde una dictadura hacia un sistema democrático en Venezuela y que también reconoce una larga trayectoria de esfuerzos precisamente con ese mismo objetivo. Sí. ¿De qué manera este premio, este reconocimiento pone en la esfera mundial el problema venezolano? El tema de Venezuela siempre ha estado en la primera plana, encabezando los noticiarios. Es un tema que difícilmente sale de la pauta noticiosa, sobre todo en América. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses ha sido básicamente el tema del despliegue de esta flota estadounidense en aguas internacionales frente a los límites marítimos venezolanos, lo cual ha ejercido una importante presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, esto pone nuevamente luz sobre el tema venezolano, pero desde otro ángulo. No hay que olvidar que María Corina Machado era candidata a la presidencia y que por tecnicismos que el sistema electoral venezolano esgrimió en su momento, ella quedó impedida de ser candidata. Además, está el hecho de que ella siempre ha llamado a manifestaciones, a marchas, siempre abogando por manifestaciones pacíficas, sin entrar en violencia. Entonces, claramente hoy día Maduro enfrenta, por un lado, la amenaza militar de Estados Unidos y por el otro, el reconocimiento no solamente de la Academia Sueca, sino de muchos otros gobiernos desde una perspectiva más bien política, pacífica, incluso moral. Este premio, el premio Nobel, ¿qué peso tiene y en qué medida mueve alguna aguja, inclina alguna balanza, más allá, ¿verdad?, del reconocimiento que tiene todo el mérito, ¿no? Una distinción de esta naturaleza, un premio histórico que lleva varias décadas, ¿verdad?, desde que fue instaurado. Pero ¿mueve algo la aguja? ¿Significa algo? ¿Suma algo? En lo concreto, ¿en qué puede traducirse esto para Machado y la oposición al régimen de Maduro? Hay que recordar que el Nobel de la Paz tiene un valor específicamente práctico y simbólico. En términos prácticos vemos que efectivamente se reconoce la trayectoria, sobre todo trayectorias de ciertas figuras en torno a la defensa de la paz. Difícilmente esto puede tener un impacto más concreto, no digamos que esto va a generar un cambio profundo dentro de la sociedad venezolana, pero sí tiene un impacto real. Aísla aún mucho más al gobierno de Nicolás Maduro, refuerza la posición de Machado y de todo el movimiento de la oposición venezolana frente al gobierno chavista. Sin duda que si bien tiene un peso más bien simbólico, en la práctica ejerce una mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que no debe estar contento con este premio, con este reconocimiento, y que lo deja a él de manera muy complicada. No solamente, insisto, frente a Estados Unidos, a la comunidad internacional, sino también frente a la propia población venezolana. Claro, estaba leyendo que, bueno, algunos titulares, ¿no?, y análisis en varios medios de columnistas que reportan desde Washington, y todos coinciden en el fondo que esto fue la gran decepción de Donald Trump.
Porque él varias veces se había autoproclamado, había hablado del Nobel, que se lo deberían haber dado varias veces antes. Además, justo esto fue coincidente con el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Pero por lo que entiendo, si hubiera considerado eso en favor de Donald Trump, tampoco técnicamente podría haber sido tomado, porque la decisión de escoger a Machado fue 36 horas antes del acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Por lo tanto, quedó como excluido. Esa decisión de María Corina estaba tomada antes, en términos prácticos. Pero, ¿es realmente o será realmente una decepción profunda para Donald Trump? Lo pienso desde, no solo el sentido que él lo ha mencionado varias veces y que cree que lo merece, sino que también uno puede imaginar que una persona con un poder tan 360, ha sido 2 veces presidente de Estados Unidos, la potencia, ¿no?, en todo sentido, es un hombre multimillonario, es un magnate. Por lo tanto, creo que anotarse estas páginas que queden para la historia deben ser de los triunfos que realmente le importan, ¿o no? Sí, coincido contigo. Pienso que su afán, su deseo de obtener el Nobel de la Paz es básicamente obtener algo que él no puede comprar. Y por lo tanto ha hecho un esfuerzo desde su perspectiva por tratar de merecerlo, por tratar de ganarlo. Cuando habló hace algunos días en Naciones Unidas, dijo que él había terminado 7 guerras en 7 meses, algo que evidentemente es una interpretación bastante exagerada. El tema de Medio Oriente, sin duda que es algo a lo cual él se había aferrado mucho, sobre todo tomando en cuenta el fracaso de los esfuerzos que él hizo con Vladimir Putin para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania. La cumbre en Alaska, recordemos, fue un fracaso, no se avanzó en nada, además de eso Rusia ha continuado los ataques en contra de Ucrania. Por lo tanto, esa carta Trump la quemó, sin posibilidades de poder, de algún modo, revivirla. Medio Oriente era su salvavidas, por decirlo de alguna manera, pero claramente el tema de lo que tú dices, de que ya se había tomado la decisión antes del anuncio del cese al fuego, deja fuera a Trump. Y sus probabilidades también eran bajas, hay que recordarlo, en términos, por ejemplo, de las casas de apuestas. Trump, como te decía, no marcaba más que 3 a 6 puntos porcentuales de probabilidades de ganarlo. Distinto, tal vez, será el escenario en 2027, 2028, en la medida que veamos avances, y esperamos que así sea, en el tema entre Israel y Palestina. Y que tal vez Trump tenga más méritos al final del proceso, si es que podemos definir un final. Y que en el fondo ese sea el mérito y no simplemente haber allanado, de algún modo, la posibilidad de negociaciones. No hay que olvidar que, por un lado, Trump participó de la llamada guerra de los 12 días con bombardeos hacia las instalaciones nucleares de Irán. Y también le juega un poco en contra todo lo que ha sido la migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y que en esos Sí, Alberto, a ver si podemos corregir tu... Ahí sí, ahí te escuchamos. Sí, que en el fondo todo lo que hemos visto en el tema migratorio le juega en contra. Y eso, sin duda, que es algo que debe considerar la academia sueca. Sí. Ahora, este premio, bueno, no ha estado exento de polémicas en el pasado y a veces son un poquito chocantes cuando uno ve en lo que ha sido la entrega en la historia a quiénes y en qué circunstancias se le ha entregado. O sea, ahí también hay algunos que tienen, creo, matices atendibles. Por ejemplo, en plena guerra de Vietnam se le entregó el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos. Al presidente Barack Obama, que tal vez yo creo que es la gran espina que tiene clavada en el corazón Donald Trump, se lo entregaron cuando llevaba pocos meses de gobierno. O sea, no sé si entiendo mal, pero a veces las consideraciones no solamente meten en la balanza a la hora de definir cosas lógicas. O sea, uno puede entender que Mandela, quién iba a tener un pero para ese premio. Pero a veces llaman la atención las opciones que se han tomado.
Sí, efectivamente, el Nobel de la Paz es probablemente de todos los premios Nobel, química, física, economía, es sin duda el más esperado y el más controvertido. A lo largo de su historia, efectivamente ha habido premios que han sido tremendamente cuestionados. Me permito una pequeña precisión. En el contexto de la guerra de Vietnam, quien recibe el Nobel no es Richard Nixon, sino Henry Kissinger, Kissinger. su secretario de Estado, Sí. que fue tremendamente polémico. Incluso técnicamente ese Nobel se entrega a Kissinger y a su contraparte vietnamita, quien lo rechaza. Y Kissinger permanentemente, hasta el día de su fallecimiento, fue criticado precisamente por su rol en el apoyo a golpes de Estado en distintas partes del mundo en contra de gobiernos de izquierda, incluyendo América Latina. Entonces, ciertamente ahí vemos una figura tremendamente polémica. El caso de Obama podríamos decir que es un Nobel demasiado apresurado. Se le entrega a apenas 9 meses de haber llegado a la Casa Blanca, sin grandes méritos. Hay argumentos, sin duda, en términos de que la Academia Sueca premia o favorece el apoyo al multilateralismo que impulsa Obama. Pero es demasiado temprano, es demasiado prematuro. Y eso, sin duda, que también se convirtió más que en un apoyo, se convirtió en un lastre. Y como tú bien decías, no cabe la menor duda de que Donald Trump debe estar molesto de que en su momento le hayan dado el Nobel de la Paz a Obama, a quien ha criticado su gestión constantemente, y él aún no lo reciba. Hay también situaciones como, por ejemplo, la Aung San Suu Kyi, ¿verdad? La activista de Myanmar, que después se convirtió en presidenta y que cuando se produjo el genocidio de la minoría rohingya, estando ella en la presidencia, fue también muy criticada y se planteó que había que quitarle el Nobel de la Paz. Obviamente, cada premio es una realidad en sí misma, en función de los méritos de esa persona, en función de los criterios de la academia y sobre todo de la conducta posterior de haber recibido el Nobel de la Paz. Por lo tanto, sí, hay veces que el Nobel de la Paz no suele convencer a la opinión pública o con los años va perdiendo fuerza, va perdiendo el peso original que tuvo. En la misma línea, ¿este se ha transformado en un premio político? Mira, estaba leyendo, por ejemplo, las declaraciones, porque Trump hasta ahora no ha tenido reacción, no ha hablado. Él utiliza sus redes a cada rato, pero por ahora no ha dicho nada respecto a este premio Nobel. Pero el portavoz de la Casa Blanca puso un mensaje en Twitter, en X, y dice: ¿el presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz? ¿Seguirá poniendo fin a guerras? ¿Seguirá salvando vidas? Tiene un corazón humanitario y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la sola fuerza de su voluntad. Según Chung, el Comité Nobel ha demostrado que antepone la política a la paz. ¿Es un premio político este? Se puede interpretar de esa manera. El Nobel de la Paz no busca ser un premio político, se le puede interpretar y ciertos sectores pueden capitalizarlo de esa manera. El mensaje que tú acabas de leer evidentemente demuestra la molestia de Trump y de su gobierno, una especie de decepción, y me parece que equivoca el rumbo, porque en vez de criticar eso, no critica a María Corina Machado, pero dice que es un premio político. Bueno, si se lo hubiesen dado a él, también habría tenido una lectura política. Claro. Y en ese sentido, me parece que como buen perdedor lo que corresponde es felicitar a quien gana esta distinción, sobre todo porque apunta en el sentido correcto, apunta en la misma dirección que está apuntando teóricamente la Casa Blanca, que sin duda este despliegue naval frente a Venezuela está justificado por un tema de control de drogas, pero hay un flujo de drogas mucho peor incluso en este momento por la costa del Pacífico, Claro. por lo cual se lee esto como un intento por generar un cambio de régimen sin necesariamente una intervención bélica estadounidense, tal vez esperando algún tipo de implosión política dentro de Venezuela. Claro, finalmente, Alberto, ¿puede tener esto alguna incidencia, por ejemplo, en el plan de Donald Trump en Venezuela, para Venezuela? Digo, reconocimiento a nivel mundial de María Corina Machado, con una oposición persistente, valiente, contra un régimen opresor, que ha dejado en varias oportunidades de lado a candidaturas que han tratado de ocupar el camino oficial, que ha sido muchas veces manipulado para dejar fuera competidores como ella y otros en el pasado reciente. Pero
Dejando ese camino allanado, tal vez signifique una aceleración del plan de Trump y sería un elemento si él tiene como objeto pacificar o sumarse logros, sacar a Maduro. Difícil saber con el presidente Trump cómo va a tomar esto, pero lo cierto es que sería muy estratégico, muy inteligente que la Casa Blanca capitalizara este Nobel de la Paz a Machado, precisamente para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro, que cada vez está más aislado. Esa sería una estrategia muy efectiva y que permitiría, de algún modo, unir fuerzas, y probablemente a Trump le gustaría también tener una foto, una imagen junto con la ganadora del Nobel de la Paz de este año. Eso al menos desde la perspectiva teórica. Lo que finalmente haga Trump, bueno, sin duda que cuesta a veces proyectarlo en el tiempo. Bien, Alberto Robles, muchísimas gracias por por estar con nosotros esta mañana y poder entender más, analizar más en profundidad la entrega de este premio Nobel que, bueno, va a marcar la agenda sin duda esta jornada de los próximos días. Que tengas un muy buen día y un buen fin de semana, Alberto. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.